¿Cómo vamos? Preguntas, dudas. Vamos a comenzar el capítulo 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Capítulo 9 de la desaparición del universo. ¿Vamos bien? sí, Bueno, pues vamos a empezar a leer. Ya saben, preguntas a la América hermosa. Si hay preguntas, dudas, lo que sea, por favor, me dicen, abre el microfonito y lo comentamos, ¿ok? Ya estamos en la recta final del libro. Vayan consiguiendo tu realidad inmortal, ¿ok? Por favor, bien, que muy es el que bien. sigue después de este. Bueno, cerramos ojitos, inhalamos, exhalamos, nos relajamos, soltamos todo. Ah, liberamos ahí la pesadez de la mente. Inhalo o exhalo para que toda esta sabiduría la recibamos. Abrimos ojitos y comenzamos a leer, mis niñas. Capítulo 9, la desaparición del universo de Gary Renard, que se llama Experiencias en la cercanía de la vida. Página 327 más o menos del libro, ¿ok? Y comienza diciendo, después de realizar el curso durante casi 3 años, mis ocasionales pesadillas nocturnas cesaron. El sistema de pensamiento criminal del ego seguía estando presente en mi mente, pero una capa de él había desaparecido, y los sueños que la simbolizaban también. El sol, que es el Espíritu Santo, que llevaba tiempo obscurecido por la nube de culpabilidad del ego, brillaba ahora con renovado fulgor para mí. Las nubes que quedaban seguían lanzando sombras que tomaban la forma de un simbólico mundo de cuerpos a nivel consciente y de un mundo de miedo y culpabilidad a nivel inconsciente. Fíjense cómo Gary nos dice, haciendo el curso, cómo iba cambiando la manera en cómo se asociaba al mundo. No desapareció el mundo de las formas, no desaparecieron los cuerpos, la culpa seguía ahí, pero él muchísimo más consciente. Y eso es muy importante. Ahora sabía con seguridad que las sombras no eran reales y que la luz que parecían ocultar podía estar tapada, pero nunca se extinguiría. Este proceso de despertar era tan fascinante e inspirador para mí que empecé a escribir tal como Arten y Pursa pensaban que haría. Incluso tomé prestado un párrafo de Shakespeare para expresar una idea. ¿Qué verdad? ¿Qué luz se abre paso a través de la ventana de mi mente? Venido del este, el Espíritu Santo es el sol. Levanta, amigo mío, disuelve el ego lunar que ya está enfermo y pálido de pena, pues tú, ser de verdad, eres mucho mayor que él. Oh, él es el Cristo niño. Si en mi amor, y si yo supiera lo que soy, el resplandor de mi mente haría sentir vergüenza a las estrellas, como la luz diurna a una lámpara. Mi mente en el cielo brillaría por regiones ignotas con tanto fulgor que el mundo cantaría y no conocería la noche. Tenía la intención de llevar este proceso hasta el final, sin importar el miedo que pudiera sentir el enfermo y pálido ego con el que a veces me identificaba. Es decir, nos seguimos identificando con el ego. ¿Cuál es la diferencia? Que lo hago consciente, que hoy me cacho cuando estoy asociándome a él. Tal vez, en el nivel ilusorio de la forma, mi cuerpo no era más que un robot manipulado por la mente ego. No obstante, de manera simultánea, mi mente estaba siendo liberada por el Espíritu Santo. A medida, importante subrayamos, a medida que yo perdonaba cada aparente suceso.
Insisto, no niego la experiencia física, reconozco al ego, guía de esta experiencia de cuerpos, pero al mismo tiempo estaba, dice aquí Gary, estaba siendo liberado por el Espíritu Santo con una condición, que yo estuviera perdonando cada suceso. Para mí ya no había vuelta atrás. Los símbolos que mis maestros utilizaban eran sorprendentemente mundanos, pero el curso mismo decía que lo tenía que ser para que yo pudiera compartir su mensaje con otros. Sería en verdad extraño si se te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre. Y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, mas no te dejes engañar por ellos. Hazte consciente, entrégalos, reconócelos. No representan nada en absoluto. Y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos. Hermoso esto último que acabo de leer. O sea, no te puedo pedir que te desvincules por completo del sueño. Es tu experiencia y mucho menos cuando asumes una función docente, entendiendo como la manera de compartir el curso. La única manera de compartirlo es mediante símbolos. Porque acuérdense que el curso va dirigido a ese tomador de decisiones que está en la mente dividida. Ahora mi trabajo era enseñar mediante el perdón y también compartir el mensaje del curso de maneras que mis hermanos y hermanas pudieran entender. Símbolos, otra vez, ¿ok, mis niñas? Así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que las enseñanzas del mundo, atención mis niñas, se conviertan en una fase transitoria, una prisión desde la que puedas salir a la luz del sol y olvidarte de la oscuridad. Ahí entiendes la palabra con mayúscula, ¿ok? El nombre que Dios te ha dado. La única identidad que comparten todas las cosas. El reconocimiento de lo que es real. Y luego vuelves a la oscuridad. Ojo, no porque creas que es real, sino solo para proclamar su irrealidad, usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por la oscuridad. Sí queda claro esto. Símbolos de símbolos, lo vimos en el libro del mensaje de un curso de milagros de Kenneth Wapnick. ¿Qué son las palabras? Símbolos de símbolos. Los necesitamos a nivel pedagógico, a nivel docente, para poder transmitir esto. Necesitamos esos símbolos. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy los tomo como lo que son, simplemente símbolos. No tienen significado. Son una herramienta para poder utilizarla aquí en la dualidad. De modo, continúa Gary diciéndonos, de modo que empecé a escribir el libro que Arten y Pursa habían dicho que escribiría, cometiendo faltas de ortografía, usando una puntuación incorrecta y perseverando en una tarea que no llegaría a completar hasta más de 6 años después. Entre tanto, estaba optando por Dios. Ahora entendía por qué mis amigos habían resaltado las distinciones entre un curso de milagros y otras vías espirituales. ¿Cómo podía mantenerme atento exclusivamente a Dios y a su reino si estaba tonteando con ideas relacionadas con la evolución, el falso poder del universo y otros materiales oníricos? Y esto es una realidad, mis niñas. Muchas veces la mente separada, nuestro ego, el personaje, busca ese tipo de filosofías como de vías alternas cuando el curso comienza a hacer su trabajo, porque el curso es tan incómodo, de tanta confrontación, que de manera inconsciente, insisto, con el ego de la mano, busco vías alternas que distraigan, que aparentemente me generen un atajo, me obstaculicen el verdadero o la verdadera comprensión de lo que es esta filosofía de la no dualidad, ¿ok? O de lo puramente no dual. La respuesta nunca estaba en el sueño.
sino fuera de él, donde se hallaba la verdad y donde yo también me encontraba realmente. Fuera del sueño. Esto es como una metáfora. No es que saliéndome del sueño, yo dentro del sueño tengo que reconocer que estoy en el sueño para poder distinguirme afuera del sueño. ¿Ok? No había nada más. La verdad se estaba adueñando y yo miraba constantemente hacia la luz del Espíritu Santo, que representaba la expiación, la única respuesta a mi único problema. Ahí está. La expiación, subrayamos, la única respuesta a mi único aparente problema. Esto ya lo hemos visto varias veces, pero bueno, nunca es suficiente. Siempre ando creyendo que tengo 30 problemas, el amoroso, el económico, el de salud, el no sé qué, el no sé cuánto. ¿Ok? Cuando en realidad nada más hay un solo problema. El curso decía, dos puntos, tú no puedes contrarrestar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación, con mayúscula. Remedio este que no es obra tuya. Esto queda cristalino, mis niñas, nunca desde el personaje. Yo no puedo remediar algo desde el mismo lugar donde lo fabriqué, porque desde donde lo fabriqué lo hice real. ¿Ok? Entonces tengo que reconocer esa situación y entregarla, que es ahí donde entra la expiación. ¿Se acuerdan que era la expiación? Era el deshacimiento mediante el Espíritu Santo por decisión o elección mía. No tengo yo nada que ver como personaje más que elegir al Espíritu para que Él sea el que deshaga el deshacimiento. Y aquí lo está diciendo clarísimo. ¿Ok? Esto explicaba por qué tantos otros métodos no funcionaban, pues le faltaba Dios o el Espíritu Santo. Pero yo también sabía que tenía que hacer mi parte y elegir el perdón. Claro, la parte desde el tomador de decisiones, ¿ok? Una salvación indirecta que me fuera traída, ojo, subrayen, repito, una salvación indirecta que me fuera traída mágicamente por una fuerza o figura externa, no funcionaría. Cuando le rezo al santo, cuando me cuelgo el milagrito, cuando genero ídolos afuera, ¿ok? Cuando echo agua de no sé qué, cuando prendo una veladora. Nadie más podía despertar del sueño por mí. Evidentemente no había nadie más que pudiera despertar del sueño. Por eso el curso dice, mi salvación viene de mí. De mí dependía cambiar mi manera de ver el mundo y elegir el milagro. Y esto último tiene que quedar bien claro. Bien claro, solo soy yo, afuera no hay nadie y solo yo puedo decidir cómo elijo asociarme al mundo. A nivel metafísico, estaba empezando a pensar en mí mismo no como un cuerpo, ni siquiera como espíritu tal como el mundo piensa en ellos tradicionalmente, sino como mente. Si mi fuente era el espíritu, y a esa realidad volvería. Pero tenía que usar la mente para redescubrir el estado sin pecado. Es decir, sí, soy un espíritu, lo reconozco, pero tengo que ir a la mente para regresar a ese instante. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, ese trabajo que hace Kenneth Wapnick de la segunda división, mente, espíritu, mente, ego, y el tomador de decisiones, que es el tercer elemento de esa segunda división, es fundamental en esta comprensión. Si yo entiendo que desde ese tomador de decisiones elijo no asociarme al sueño desde el ego, todo se transforma, mis niñas. Pero tengo que tener esa comprensión, obviamente. Sí, repito, mi fuente era el espíritu y a esa realidad volvería. Pero tenía que usar la mente para redescubrir el estado sin pecado. ¿Qué se te ha dado? Pregunta. Se te ha dado el conocimiento de que eres una mente, de que te encuentras en una mente con mayúscula.
y de que no eres más que mente, por siempre libre de pecado y totalmente exento de miedo, al haber sido creado del amor. No has abandonado tu fuente, por lo tanto, sigues siendo tal como fuiste creado. Y había un estilo de vida que podía devolverme a la conciencia de mi realidad, dice Gary. Hay una manera de vivir en el mundo. Esto es bien bonito, acuérdense del curso. Hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena y tus ojos bien tranquilos. Cuando Arten me dijo que podría practicar el tipo de espiritualidad que estábamos comentando sin que nadie llegara a darse cuenta de ello, yo lo dudé. Después de todo, pensé, ¿no hace todo el mundo proselitismo de su religión o camino espiritual? Sin embargo, ahora sabía que Arten tenía razón. Si elegía, atención mis niñas, si elegía no hablar del curso a la gente, podía seguir practicándolo sin decir una palabra al respecto. Claro, el hablar del curso te genera responsabilidad, mis niñas, y una muy fea a veces, muy fuerte. Esto es lo que dice el curso de las personas que mi mente me muestra a través de mis ojos. Caminas por esta senda tal como otros lo hacen, mas no pareces ser distinto de ellos, aunque ciertamente lo eres. Por lo tanto, puedes ayudarlos al mismo tiempo que te ayudas a ti mismo y encauzar sus pasos por el camino que Dios ha despejado para ti y para ellos, a través de ti. ¿Por qué a través de ti? Porque afuera no hay nadie. Todo opera a través de mí. Hacía esto por medio del perdón, de modo que no tenía necesidad de sentirme distinto o especial. Y este es un punto bien importante. ¿Ok? Uno de los atributos o factores fundamentales del recuerdo es la humildad, la sencillez, el no andar gritoneando que Dios me habla y que recibí mensajes extraños, ni nada de eso. Mis hermanos y hermanas estaban volviendo a Dios lo mismo que yo. Algunos de ellos lo sabían en aquel momento y otros no, pero el resultado era tan cierto para cualquiera de ellos como lo era para todos. Una de las cosas más impresionantes era la variedad, ojo, la variedad de experiencias místicas que tuve mientras realizaba el curso. Había tenido aquellas vivencias muchas veces a lo largo de los años anteriores y ahora supe que simplemente eran simbólicas, ojo. También supe que la verdadera prueba de que uno está progresando en el camino espiritual elegido, ojo, seguimos subrayando, no tiene nada que ver con las experiencias espirituales. Obviamente, entrecomillado, ¿no? Las verdaderas preguntas que debería plantearme eran dos puntos y entrecomillado. ¿Estoy siendo más amoroso? ¿Más tranquilo? ¿Perdono más? ¿Me he responsabilizado de mi vida? Que para mí esta es de las preguntas más fundamentales. ¿Comprendo que juzgar es una locura? Así es como se puede distinguir si una determinada vía funciona para uno. En cualquier caso, mis experiencias místicas personales me proporcionaban alegría, pues había aprendido que era un símbolo de que mi mente, por haber perdonado al mundo, obvio, estaba siendo perdonada. Fíjense la comprensión que está teniendo aquí Gary. Está padre, ¿no? Afuera no hay nadie, todo el trabajo es hacia adentro y cualquier vía funciona siempre y cuando yo esté cumpliendo con estas preguntas. En lugar de las pequeñas líneas blancas que antes distinguía en torno a diversos objetos, lo que ahora veía de vez en cuando era que la cabeza de las personas era reemplazada completamente por una hermosa luz blanca.
Y también había momentos en los que J parecía jugar delicadamente conmigo. Ah, esos momentos son muy chistosos. Recuerdo una ocasión en la que estaba leyendo el libro de ejercicios. Una mañana, mientras desayunaba, sentí un toque suave, cálido y deliciosamente amoroso en el hombro. Un toque que hubiera jurado que venía de un ángel, de un ser divino o del propio J. Después de desayunar, leí la lección del libro de ejercicios de ese día, que incluía la frase siguiente: Cristo ha puesto su mano sobre tu hombro y ya no te sientes solo. ¿A quién no le ha pasado cosas así? No literalmente esto, pero cosas muy semejantes. Me limité a seguir diciendo gracias una y otra vez, sintiéndome abrumado al saber que verdaderamente no estaba solo. Como, fíjense, como el sabernos no solos, y no desde la soledad mundana, el sabernos no solos nos genera como angustia, como que nos abruma. Qué locura, ¿no? Varios meses después, continúa Gary, iba caminando por el jardín trasero de casa con Karen, recogiendo algunas ramas grandes que el viento había arrancado de los árboles durante una tormenta. En un momento dado me di la vuelta para mirarla y me sentí anonadado, pues, en lugar de ver a Karen, contemplé una gran columna de luz que se elevaba hasta los cielos, perdiéndose más allá de donde alcanzaban a ver mis ojos. Me quedé mirando fijamente aquella visión maravillosa durante varios segundos. Después, aparté la mirada y a continuación volví a mirar. Esta vez solo vi el cuerpo de Karen. Ella me preguntó: ¿qué estás mirando? Yo le dije: no lo sé, pues en mi absoluto asombro no encontraba palabras. La experiencia fue beatífica y después, recordando mis lecturas del texto, me di cuenta de lo que debía de haber visto. Tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, atención, de igual modo, exactamente igual, pero el Espíritu Santo quiere liberar tu visión para que puedas ver los grandes rayos con mayúscula que refulgen desde ellos, los cuales son tan ilimitados que llegan hasta Dios. De modo que me sentí menos interesado, sino totalmente desinteresado por los cuerpos, y miraba más conscientemente a la luz que está más allá de la sombra temporal. Descubrí una fuente de diversión y experimentación en las imágenes que veía antes de dormirme o justo antes de despertar. Con los ojos cerrados, porque esa es la única verdadera manera de ver, con los ojos cerrados, a menudo percibía imágenes móviles en color, como en una película, y a veces hasta con sonido. En ocasiones, estas imágenes tenían valor de predicción con respecto a lo que el guión tenía preparado ese día para mí. Y esto opera para todos. No crean que Gary está iluminado, Dios bajó y lo envolvió en su capa eterna. No, esto es posible. Y esto, si nos centramos, nos entregamos, todos podemos hacerlo. De hecho, todos lo hemos hecho de alguna u otra manera. Muchas de estas imágenes eran arquetípicas. Residían, atención, en el inconsciente colectivo y habían sido rastreadas por investigadores de diccionarios de sueños durante muchos siglos. De eso ya hemos hablado también muchas veces, de los símbolos de los sueños. Por ejemplo, la mano derecha mía o de cualquier otra persona parecía ser positiva y la izquierda negativa. Una correlación mítica que se remontaba a las antiguas Grecia y Roma. Las aguas calmadas eran positivas, pero las turbulentas no. Algunas imágenes contradecían lo evidente. Atención, por ejemplo, recibir un golpe era una buena señal, mientras que golpear a otro no lo era. Por eso son símbolos, mis niñas.
La mayoría de los presagios eran muy claros. Las caras positivas y sonrientes o los animales amistosos eran evidentemente buenos augurios. Y los antipáticos y sombríos, lo contrario, pareciendo anunciar las sorpresas agradables o desagradables que traería el día siguiente. Puro símbolo, mucha atención. Estas películas, y lo pone entrecomillado, acabaron por convencerme de la existencia de la mente colectiva, así como del hecho de que las imágenes de mis sueños en realidad eran símbolos de mí mismo y que Arten y Pursa tenían mucha razón cuando afirmaban que todo lo que ocurría en mi vida ya estaba determinado. En función de emociones, no se pierdan de esa parte, mis niñas, son símbolos y todo lo que ya está determinado va en función de emociones, no de situaciones específicas físicas, ¿ok? Eso ya también lo hemos platicado mucho. Aún así, procuraba no dejarme absorber demasiado por todo esto, claro, bien consciente para no permitirme hundirme en el sueño, ¿ok? Sí, probablemente podría encontrar algún modo inteligente de usar tal información e incluso de aprovecharme de ella, especialmente en mi negocio de inversiones. Por otra parte, sabía que la información no siempre era fiable. Mis maestros me habían dicho que cada guión incorpora cierto grado de imprevisibilidad. Claro, mucha atención con esto. Ojo, mis maestros, estoy repitiendo y subrayamos, me habían dicho que cada guión incorpora cierto grado de imprevisibilidad. También sabía que la herramienta de predicción más precisa de la historia, el oráculo de Delfos, a veces había engañado a la gente deliberadamente, deliberadamente. El ego aún controlaba una parte de mi mente y yo sabía que no se detendría ante nada para confundirme y hacerme sufrir, siempre tentándome con la creencia de que soy un cuerpo. Siempre tentándome con la creencia de que soy un cuerpo. Por eso hay que mantenernos bien alertas solo en favor de Dios y de su reino. El ego seguirá mandando señales, generando cosas para que yo me siga asociando al sueño como verdad, para que siga yo creyendo que soy un cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que hoy estoy más alerta, más atenta. Finalmente, dice Gary, solo el perdón me llevaría a casa. Como amigo y alumno de J, mi nueva capacidad psíquica seguiría siendo una fuente de interés. Pero no el falso ídolo en que la habría convertido anteriormente. ¿Sí ven aquí la diferencia? No un falso ídolo que hubiera yo convertido anteriormente. Si yo no tendría la sabiduría consciente, los atributos de un maestro de Dios, la verdadera información del curso a través de los maestros, toda esa información psíquica, como la llama Gary, desde el ego la ocupo para sentirme superior, creer que Dios me señaló, creer que soy un iluminado que el mundo me mandó para salvar a la gente. ¿Sí queda claro esto? Y Gary tenía la capacidad de toda esta información manejarla desde ese punto del atributo del maestro de Dios. En cuanto a la idea de que los acontecimientos de la propia vida están predeterminados, me di cuenta de que había gente que detestaba esta idea, ¿sí o no? Para algunos, atención mis niñas, el existencialismo ofrecía más esperanzas que la predestinación, porque les daba una razón para intentar cambiar las cosas, tanto en su vida personal como en el mundo en general. Esto es muy común, no pasa nada. Muchas ¿Qué es personas ven. qué es el existencialismo? El creer eso, mi Iván hermosa, que ya estamos predeterminados a ciertas situaciones, a la muerte, a la pérdida de algo. O sea, existencialismo viene de existir, viene completamente asociado a la forma.
Y entonces, obviamente, el unirte a eso, y como dice aquí, lo voy a repetir, atención, para algunos el existencialismo ofrece más esperanzas que la predestinación. ¿Por qué? Porque les daba una razón para intentar cambiar las cosas. Es decir, yo pongo todo en función de la forma del comportamiento del cuerpo, tanto en sus vidas personales como en el mundo en general. Es mucho más fácil cuando yo creo a nivel dual, que las formas o los cuerpos son reales, porque me hacen creer que modificando eso puedo modificar algo, como, como las causas. ¿Ok? ¿Sí, mi Iván hermoso? Sin embargo, sigo leyendo. El curso ofrecía formas más elevadas de esperanza. Atención, la esperanza de volver a casa a la larga y de alcanzar la paz actualmente, por no hablar de la evitación de innumerables experiencias negativas en el futuro, por haber aprendido las lecciones de perdón que las hacen innecesarias. Entonces, ¿qué nos dice aquí Gary? Que el curso te ofrece, sin sumergirte en el existencialismo, en la forma, en los cuerpos, en los comportamientos, la manera de regresar a casa y evitar ciertas circunstancias o no, siempre y cuando vaya yo perdonando, perdonando, perdonando todas aquellas experiencias. No entiendo nada, te lo entrego a ti, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Además de todo esto, mientras uno cambia, atención mis niñas, mientras uno cambia de manera de pensar respecto al mundo y a la práctica del perdón, y practica el perdón, también puede buscar, ojo, soluciones a sus problemas que sean aceptables en el mundo ilusorio, siempre que no lo encadenen al nivel de la percepción a través de cargas o de la carga de creencias. Esto es fundamental entenderlo, mis niñas. Porque muchas veces leemos el curso y en esa guía del ego, el curso que me dice, no tienes que hacer nada, entonces creo que me tengo que acostar y sentarme a ver Netflix y ya no tengo que hacer nada. No, esa no es, o esa es la justificación del ego para involucrarme en el mundo dual o en el mundo de la ilusión. Es muy distinto cuando yo comprendo desde ese reconocimiento que en el mundo dual, en el mundo de los cuerpos y de las formas, se necesita un comportamiento que es irrelevante como tal. El comportamiento per se es irrelevante. ¿Qué es lo que lo hace relevante? ¿Desde dónde viene inspirado? Ahí va a venir toda la diferencia. Ahí va a radicar el que yo transite en paz un mundo real o me asocia a un mundo de ilusión desde el miedo. Por eso dice aquí, si yo necesito en esta dimensión de ilusión, reconocida ya como una percepción de ilusión, yo necesito tomar decisiones, no es lo mismo que las tome desde el miedo, enojada, separada, culpando a otro, viendo a alguien afuera, yo sintiéndome victimario, a que yo tenga que tomar una decisión desde el amor, desde el recuerdo, desde la entrega al espíritu. Aquí todas lo han practicado, aquí todas lo han hecho y ya saben la gran diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, un punto súper importante. Nunca tomar las decisiones en función o con la carga de creencias. Es que así lo hubiera hecho mi mamá, es que así se tiene que hacer porque soy mujer, es que lo que me hizo no se vale, yo no lo merecía, bla, 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 bla. Liberar es la entrega total, la rendición hasta el suelo. Una noche, continúa Gary, un par de semanas antes de la siguiente visita de arte en Ipursa, me ocurrió algo muy distinto de cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Estaba sentado leyendo una revista cuando de repente me invadió una sobrecogedora sensación de conciencia. Por un momento, el universo desapareció y yo simplemente estaba sentado ahí, con una admiración reverente. Me sentí totalmente seguro y completamente cuidado.
en el seno de una presencia que hasta este momento, o hasta ese momento, habría sido inimaginable. La revelación te une directamente a Dios. Y el curso habla de la diferencia entre revelación o lo que es tomar un poquito de conciencia. Y la revelación es esa, la conexión directa con Dios. Todas también aquí hemos tenido experiencias de revelación, duran un atisbo, duran milésimas de segundo, pero son esos momentos donde te sientes como fuera de este mundo, ¿ok? Y es a lo que se refiere aquí Gary y a esta referencia del curso. La revelación te une directamente a Dios. Aunque la experiencia de revelación nunca puede ser traducida en palabras, es decir, es inefable, tiene una cualidad tan única, ojo, que se adhiere a la memoria. Ocurre en un instante en el que se nos concede la experiencia de estar fuera del tiempo y del espacio, e incluso más allá de eso. Te vuelves uno con algo tan grande que está más allá de cualquier tamaño. Imagínense que pierdes la percepción de tiempo y espacio. Su cualidad más clara, que es completamente diferente de cualquier cosa de este universo, es que es constante. No hay cambio ni interrupción en su poder ilimitado. No se transforma ni se altera. Esta experiencia te permite saborear algo en lo que puedes confiar, algo real. Y la alegría que produce es increíble. Supe que Dios se había comunicado conmigo. La revelación, por supuesto, no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Y yo lo puedo asimilar o poner como similar a esa conexión. Es como cuando me conecto directamente, cuando logro el recuerdo en su máxima expresión. Son atisbos. En esta dimensión solo puedo aspirar a un atisbo de esta revelación, ¿ok? Aquella noche, comenta Gary, no hice nada más. Simplemente seguí sentado ahí, en mi estado de reverencia y gratitud. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. Todo esto está en el capítulo 1 del curso de milagros, mis niñas, capítulo 1 o capítulo 2, donde Jesús nos habla de la reverencia prohibida en un templo, en un nivel de humano a humano, cosas así, ¿ok? La reverencia solo puede ser permitida en la revelación, dice. No tenía nada que decir ni ninguna necesidad de hacerlo. La revelación es literalmente inefable, porque es una experiencia de amor inefable. Es decir, traspasa todo lo que tenga que ver con la forma, palabras, cuerpos, tiempo, espacio. Supe que nunca volvería a ser el mismo. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que esta experiencia había tenido lugar porque me había preparado para ella a través de mi práctica del perdón. Lo que me animaba aún más, por supuesto, a continuar por el camino emprendido, ¿no? Como que me anima más si veo resultados. Muy clásico del cuerpo, ¿no? De la mente humana. Como habían dicho mis visitantes cuando recitaban el curso, nadie, atención, que haya experimentado una revelación de este tipo de permanencia del ser inconmovible, con mayúscula, puede volver a creer plenamente en el ego. Ya se abrió una brecha. Cuando experimentamos esa conexión directa, yo estoy segura que aquí todas lo han hecho, aunque sea un segundo, quizás no lo tienen muy consciente, se abre una brecha donde ya me es imposible asociarme al mundo como lo hacía antes. Ya no hay manera. Me estaba preparando para volver a Dios. La curación, en última instancia, procede de Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios. Ojo.
La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo, los medios obviamente son necesarios. Seguimos en una situación o en un lugar de procesos, ¿ok? Entonces necesitamos ciertos pasitos. Después de esta suspensión completa pero temporal de la duda y del miedo, sabía que no me importaría estar siempre así, aunque la mayor parte del tiempo apenas tenía miedo. Aún me sentía tímido e incómodo en mis interacciones con extraños y personas que no conocía. Me preguntaba si eso desaparecería alguna vez. Y también me preguntaba qué tendrían que decir mis visitantes respecto a mis múltiples experiencias cuando volvieran, lo que esperaba que ocurriera muy pronto. Cuando se presentaron, Pursa sonreía alegremente. Hola Gary, ¿cómo te sientes después de haber probado el cielo? Absolutamente anonadado, le contesta Gary, pero soy demasiado estúpido como para expresarlo con palabras. No lo intentes, le dice Pursa, simplemente te estaba felicitando. Yo también te felicito, Gary, le dice Arten. Ahora que has probado la permanencia, te sentirás menos, ojo, menos impresionado por lo impermanente, claro. Y eso hará que te resulte más fácil perdonar. Y Gary le pregunta, ¿te refieres a algo como lo de ayer en la tienda de la esquina? Y pone una nota a Gary aquí en el libro. El día anterior, en el supermercado, me vi atrapado haciendo cola ante un cajero que estaba hablando por teléfono. Había varias personas delante de mí y el cajero no paraba de hablar, por lo que nos estuvo esperando unos minutos. Cuando empecé a sentirme un poco ansioso, recordé mi entrenamiento y el hecho de que me estaba inventando todo aquello. Qué incómodo, qué incómodo, qué incómodo. Como si fuera el director de mi propia película. Entonces perdoné al cajero por lo que no estaba haciendo y también me perdoné a mí mismo. Seguidamente dejó de hablar por teléfono y yo tuve la sensación de que también me había inventado esa parte. Qué chistoso. Sí, le dice Arten, los milagros son todos iguales. Los beneficios que obtiene tu mente cuando perdonas son inimaginables para ti. Hace un par de años probablemente te habrías enfadado y lo habrías expresado de algún modo, aunque solo fuera una mirada de desprecio. Estás haciendo las cosas correctamente. No siempre te salen bien, pero persistes en ello. En cuanto a la revelación, ahora ya sabes qué es. ¿Volverá a ocurrir alguna vez? Sigue usando los medios y deja que el fin, así como algunos vislumbres de él, cuiden de sí mismos. Otras veces, le dice Gary, también me he sentido alegre y en paz. Supongo que no todo lo que le ocurre a uno tiene que ser experiencias cumbre. El simple hecho de sentirse bien es divertido. Oh, le dice Arten. ¿Te refieres a cosas como la del último verano? Cuando ibas montando en tu cortacésped muy cerca de tus vecinos conservadores e ibas gritando a pleno pulmón, el Hijo de Dios es libre, el Hijo de Dios es libre. Sí, ese era yo, le dice Gary. ¿Tienes alguna pregunta antes de seguir adelante? Le pregunta Arten. Sí, claro, le dice Gary. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y entonces Arten le contesta, obviamente, ambos fueron hechos a la vez, junto con el resto del universo. Dentro de la ilusión, atención mis niñas, dentro de la ilusión, el huevo y la gallina parecen estar separados, pero ¿qué crees? No lo están. Sigamos adelante.
Y entonces Pursa le dice, has vivido muchas experiencias que podríamos llamar psíquicas, aunque la revelación no se cuenta entre ellas porque viene directamente de Dios. La mayoría de las experiencias, incluso las espirituales, no vienen de Dios mismo. Más bien surgen de tu propia mente inconsciente. Mucha atención con esto. Pueden ser símbolos, atención, subrayamos, de lo que hay en tu mente recta. Pongamos en perspectiva algunas de estas otras experiencias. Como dice el curso en el manual, sin duda, hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. Amor, estoy en curso, ¿qué necesitas? Ah, negro, amor, por favor. Gracias, mi vida, bye. Perdón, mis niñas, es que era mi cachorra. Y sigue diciendo, los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos, claro, fíjense, para una experiencia directa del Espíritu Santo. Los límites que el mundo le impone. Y a continuación, aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. Más natural, ¿por qué? Porque estás regresando a casa, a lo que realmente eres. Te estás deshaciendo de lo que no eres, cuerpo, forma, tiempo, espacio. Recordando que solo hay dos cosas que puedas hacer, dar realidad a algo o perdonarlo. Cualquier nueva habilidad que se presente en tu camino, ojo, debes ofrecérsela al Espíritu Santo. Todo, mis niñas, por favor. Repito, recordando que solo hay dos cosas que puedes hacer, darle realidad o perdonarlo. Nada más, ¿eh? No hay otra, no hay una tercera, no hay una cuarta. El ego te dirá que hay como 6 opciones. Darle realidad o perdonarlo. Híjole, qué contundente. Cualquier nueva habilidad que se presente en tu camino, debes ofrecérsela al Espíritu Santo y usarla bajo su dirección. El manual también dice que nadie tiene poderes que no estén a la disposición de todos los demás. Esto me encanta. Ay, porque yo me he topado, y ha de ser ego mío también, porque afuera no hay nadie, con gente que llega y te dice, no es que yo tengo el poder de no sé qué y de no sé cuánto, y fue un don que me dio Dios cuando nací. Todos los poderes están a disposición de todos. No se me dejen apantallar, yo alguna vez pasé por ahí. ¡Ay! Mira, habla arameo y no es ella, es Dios. No es cierto. Ok, mis niñas, mucha atención con eso. Sin duda, el Espíritu Santo te recordaría que no eres especial y no deberías intentar convencerte a ti mismo o a otros de que lo eres. Un balde de agua helada para la humildad, el recuerdo y que afuera no hay nadie, ¿ok? Nada que sea genuino se puede usar para engañar. Sé consciente de tu objetivo. El cielo es permanente y nada de lo que parezcas hacer fuera de él es permanente. ¿Cómo podría ser importante? Es importante mantener las cosas en perspectiva. A medida que practicas el perdón, tu conciencia aumenta y esto es lo que dice el manual de cualquier estudiante así. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Qué hermoso, ¿no? Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen.
Gracias, le dice Gary. Y por supuesto, también quiero darle las gracias a Jota. Esto pone las cosas en perspectiva, especialmente ahora que he saboreado esa gran sorpresa final. Muy bien, le dice Arten. Ahora queremos prepararte para recibir visitas breves y con muchos meses entre una y otra. Vendremos para ayudarte a seguir practicando. Y mientras estemos aquí, hablaremos de diversos temas y responderemos a cualquier pregunta que puedas pensar. Queremos que te centres principalmente en trabajar con el Espíritu Santo y en practicar el perdón. No te sientas decepcionado si no nos quedamos mucho tiempo. Ya eres adulto. Además, te aseguro que siempre somos conscientes de lo que te está ocurriendo y siempre lo seremos. Os creo, les dice Gary. A propósito, he empezado a escribir un poco, como estoy seguro de que sabéis, y me preguntaba si tenéis algún consejo que darme respecto a cómo proseguir. Por supuesto, le dice Pursa. Sabíamos que finalmente cederías y acabarías escribiendo algo. Eres lento, pero no hay que dejarte por imposible. Es broma. Considerando el hecho de que estás un poco agobiado, nos alegra que te hayas decidido. No dejes que te intimide el hecho de partir de cero. Recuerda que el propósito de escribir es comunicar. Esa cita de Shakespeare es hermosa y lo que dice es cierto. Si consigues comunicar bien, eres un escritor eficaz. No te preocupes demasiado por las reglas. Entre tú y yo, el inglés es una lengua un tanto simplona, pero Dios me libre de cualquier tipo de juicio. Sí, le dice Gary, ese tipo de juicio podría sugerir que no tienes cultura. Tal vez, le contesta Pursa, del mismo modo que nuestro libro, podría sugerir que no hablas muy buen inglés. ¿Estás insinuando, le pregunta Gary, que debería preocuparme por lo que algún profesor de lengua pudiera pensar de mi estilo literario? Exactamente, le dice Pursa. Me alegro de no haber sido jodidamente malinterpretada. Me encanta cuando dices palabrotas. Una vez más, le dice Pursa, creo que más nos vale avanzar. Recuerda esto, si alguien piensa mal de lo que escribes, e incluso si simplemente no tiene una actitud positiva respecto a ello, perdónalo. Recuerda siempre cuál es tu trabajo número uno, independientemente de lo que parezcas estar haciendo. Bien importante, mis niñas. Recuerda el propósito, independientemente de lo que en la forma parezca que estás haciendo. Acuérdense que la forma siempre suele engañarnos. Muy importante. Asimismo, continúa Arten, a medida que vayas articulando el libro, tienes permiso para ampliar el diálogo y hacer que la presentación sea más completa y coherente. Por supuesto, tu narración es tuya. Simplemente asegúrate de que esté basada en nuestras visitas y de que sea coherente con nuestras conversaciones. Y Gary le pregunta, ¿qué debería hacer cuando el libro esté terminado? Siempre, le contesta Pursa, puedes seguir el modelo del Evangelio de Tomás. Lo que has de hacer es enterrar tu libro en algún lugar de Egipto. Si alguien lo descubre dentro de 15 siglos, serás famoso. Ay, qué divertido, le dice Gary. ¿Algún consejo para esta vida? Sí, no te preocupes por él, le dice Pursa. Te diremos extraoficialmente lo que tienes que hacer, pero aún es un poco pronto. Bueno, le dice Gary, más vale me lo digáis porque no tengo ni idea. Ni siquiera sé si soy capaz de escribir un libro, pero lo intentaré. Lo sabemos, le dice Arten, por eso no tienes que preocuparte por tu capacidad.
Basta con que lo hagas. ¿Bien? ¿Hay algo más que quieras preguntarnos por el momento? No lo sé, dice Gary, me siento muy bien con todo lo que ha ocurrido. Sí, le dice Arten, se te puede excusar por sentirte tan contento, considerando tus experiencias recientes. Pero debes tener alguna otra pregunta. De acuerdo, le dice Gary. Me dijisteis que me explicaríais algo más sobre nuestros cuerpos, vuestras voces y lo que son en realidad, y que explicaríais las apariciones de ángeles y de la Virgen María. Ahora bien, mientras hacía el crasile, entrecomillado, seguramente se pronuncia distinto, no tengo idea, alguien me regaló esta foto de María que fue tomada en la iglesia de Medjugorje, donde se apareció en los años 80 a unos niños visionarios. Teniendo en cuenta, ¿me hablaron? Perdón, mis niñas, ¿no? Ay, yo, Erika se perdón, es estaba que me despidiendo. tengo que desconectar. No, no te preocupes, yo voy a acabar más con esta pregunta, ni te preocupes, mi Erika hermosa, gracias, termino y Ah, ya, ¿ya vas a acabar? sí, ya con esta preguntita que hace Ah, bueno, para entonces irnos. me quedo. Gracias. Sí, no, no, no te preocupes, mi Erika hermosa. Como estoy seguro de que sabéis, fui a ver a Ivanka, una de las niñas que ahora ya es adulta, cuando dio una charla en una iglesia católica aquí en Maine. Tuve la impresión, aunque se expresaba a través de un intérprete, de que su experiencia fue genuina y de que decía la verdad. En el programa que editaron para esa charla había otro dibujo de la Virgen María basado en otra imagen que ella imprimió en la camisa de un hombre al que se apareció hace más de 460 años, en lo que ahora es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Los científicos dicen que esa camisa debería haberse descompuesto y desintegrado en unos 12 años aproximadamente, pero aún sigue intacta y expuesta en la iglesia. Y ahora ya lleva ahí 5 siglos. De modo que tengo estas dos imágenes de María que se han hecho con una diferencia de unos 460 años. Una de ellas es una fotografía y lo increíble es que tienen el mismo aspecto. Y ahí nos vamos a quedar en esa pregunta de Gary que les pregunta a Arten y a Pursa, explíquenme esto. Las dos imágenes con 400 años de diferencia, por qué la camisa no se desbarató, se destruyó, si no le daban vida de más de 12 años. Y con eso cerramos la sesión de hoy para el próximo martes. Mis niñas hermosas, preguntas, dudas. No, está muy padre. Sí, está hermoso Ay, este libro. sí, Bueno, perdón, creo que una de las niñas, no sé si es de las de Marjorie o de Fátima, todavía están vivas. ajá. De hecho, acabo de ver un documental con una de ellas. Lo voy a buscar y lo voy a mandar. Gracias, mi Marla hermosa. Sí, pues aquí, bueno, este libro ya tiene tiempo, pero sí, efectivamente. Entonces, imagínense qué padre el poder preguntarle aparentemente a seres iluminados situaciones así tan, pues tan locas, tan Tan voladas. misteriosas, claro. Entonces, la respuesta queda en puntos suspensivos hasta el próximo martes. Repasen, ya saben qué hacer, mis niñas hermosas, por favor. Cualquier cosa estoy en el chat. Les mando un beso. Sí, Gracias, porque mira, Mónica. este libro, su edición original fue del 2002. Imagínate, hace 23 años. Ujú. 23 años. Y esa niña tenía 19, dijo aquí. No, no dijo, ¿sí? No, no dijo. No dijo que tenía la edad que tenía. Ay, según yo, sí. Pero bueno, seguramente ha de ser la misma que sigue viva, porque, Ujú. Sí, una de ellas está viva todavía. claro. Bueno, pues entonces pónganse a investigar, acuérdense también lo que acabamos de leer, no se me metan mucho en temas que las puedan distraer del verdadero propósito, que Claro. muchas veces ese es el propósito del ego, distraernos del verdadero trabajo, de la verdadera misión. Métete a estudiar no sé qué y métete a ahondar en no sé cuánto. Lo básico, lo elemental, lo que me ayuda a sostener la verdadera filosofía, lo que verdaderamente sostiene a la verdad. Ok, mis niñas hermosas, de todos modos, cualquier cosa hallando.
Les mando un beso, nos Gracias. vemos el próximo martes. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Las amo, Bye. niñas. Bye. Bye, Bye, mi bye, amor. gracias.